Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a multitudes. Lucas 5 del 1 al 3. Aquí podemos ver que Pedro podría haber estado tan desanimado que ni siquiera se pudo haber fijado de lo que estaba pasando a su alrededor. Pero algo sí sucedió y es que a partir de ese mismo instante su vida no volvió a ser la misma. Pedro no fue perfecto en su caminar con el Señor, pero no volvió a ser igual. Y llegó un momento donde él empezó a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Notemos algo, el Señor desde el comienzo se refiere a Simón por su nombre. Habían dos barcas en este lugar, pero ¿a dónde vino Jesús? Él vino a la de Pedro. Él quiere venir a sentarse ahí, a ser parte de esa situación en la que tú no has recibido respuesta. Había una multitud en ese momento. ¿Por qué él no fijó los ojos en uno de esos que estaban en la multitud? No, él se fijó en Pedro, en un momento de aflicción o de necesidad, donde Pedro había tenido no solo un intento fallido, sino tal vez muchos, ya que había estado durante toda la noche tratando de pescar algo. Pedro podría tener una situación o una necesidad que le apremiaba y le ameritaba toda una noche de esfuerzo, donde pudo haber movido su barca a varias ubicaciones sin recibir nada, donde pudo haber usado varias estrategias pero no había logrado nada y por eso había desistido de continuar. Podríamos imaginarlo cansado, desanimado, sin un solo deseo de intentar más, de pronto angustiado porque no había logrado nada de lo esperado. Ya Pedro en ese día había tirado la toalla. Pero justo allí la salvación llegó a Pedro. Jesús vino a interrumpir eso que podía estar pasando en la mente o en el corazón de... Según el diccionario, interrumpir significa cortar la continuidad de algo en el lugar o en el tiempo. Esto fue lo que vino a hacer el Padre a través de Jesús en la vida de Pedro, venir a interrumpir eso que podía estar pasando en su corazón. Y es lo que el Señor quiere venir a hacer también en nosotros, interrumpir nuestra monotonía, interrumpir ese cansancio, nuestro desánimo por las cosas, nuestra falta de interés por sus asuntos, ese cansancio en nuestra relación con el Señor. Quiere venir a desconcentrarnos de la cotidianidad, de los afanes, de las carreras por todo lo terrenal, nuestros asuntos, carreras por el trabajo. Quiere que nosotros fijemos nuestra atención en Él, que lo hagamos parte de nuestros asuntos, pero de verdad, no esperando que Dios camine tras nuestra voluntad, sino que busquemos su voluntad y nosotros caminemos tras Él. Eso es lo que implica seguirlo. Dice en el versículo 4 al 7 de Lucas 5, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando el Señor les diga algo por medio de uno de sus siervos, no se ofusquen, porque no es más que Dios queriendo hacer parte de su vida. Jesús primero tomó la barca de Pedro. Él atrajo su atención de cierta manera. Le pidió que la empujara al agua, aunque sabía que Pedro estaba cansado. Y tan pronto terminó la enseñanza, se dirigió a Pedro porque tenía algo importante que decirle. Ya había hablado, ya había enseñado. Ahora necesitaba que Pedro se fuera en contra de todo lo que posiblemente antes de que Jesús llegara a su vida podría estar pasando o sintiendo. O tal vez hablando en su mente acerca de todo lo que había sucedido en su noche inmediatamente anterior. ¿Qué? Nada, porque no había sucedido nada. Fue toda una noche de mucho esfuerzo, pero sin ningún fruto. Pero a veces eso sucede, tenemos una circunstancia tan grande, no hemos visto el resultado, pero sí gastamos nuestras fuerzas, gastamos nuestro aliento en cosas que
que ya quedaron en el pasado, que no funcionaron, que ahorita nuestras fuerzas deberían dirigirse a qué vamos a hacer. Hablemos con el Señor, preguntémosle qué vamos a hacer, cuál es el paso a seguir. Si has estado luchando por resolver cierto asunto sin obtener resultados, miren todo lo que empezó a suceder en Simón cuando él decidió prestar atención. Simón Pedro pudo haber prestado atención, haber obedecido la instrucción de Jesús o simplemente haberse quedado hundido en lo que posiblemente estaba sintiendo, desanimado, sin fuerzas, había botado la toalla, ya estaba lavando las redes, él no quería seguir trabajando, lo último que quería era hacer algo, tal vez estaría cansado, con sueño, y lo último que quería era trabajar. Tal vez lo seguido que él quería era irse a su casa, dormir, descansar, pero él decidió incomodarse. Él decidió responder a esa interrupción que vino a hacer Jesús y provocar que lo sobrenatural hiciera parte en él. Por eso hoy, como a Pedro, hoy Dios ha venido a interrumpir tus pensamientos de desánimo y a decirte, hazlo otra vez, porque esta vez será totalmente diferente. Hazlo en mi nombre, hazlo por mi palabra y tus resultados cambiarán. Recuerdo 2 años atrás que me encontraba en el proceso en la compra de apartamento y llevaba varios años en este proceso y siempre las entidades financieras decían que no, siempre me cerraban las puertas, pero por ese tiempo recuerdo que escuché esta palabra y esta palabra impactó mi espíritu y empecé a caminar por esta misma palabra y efectivamente esa vez las cosas empezaron a suceder de una manera diferente. Dios abrió todas las puertas que era necesario que se abrieran en ese instante, en ese proceso. Y ese sueño pudo ser cumplido. Yo pude ver ese sueño cumplido en mi vida. Y desde ahí, desde hace 2 años acá que estoy en este proceso, siempre he podido ver el respaldo de Dios en este asunto. Cada vez que la dificultad quiere venir a visitarme, Dios me trae una palabra para recordarme que todo va a estar bien. Él me muestra su respaldo y veo que sigue conmigo. ¿Por qué? Porque ese día decidí, como Pedro, escuchar esa palabra. Volví a creer. Y recuerdo que en mi mente venía el pensamiento, muchas veces me han dicho que no, pero de mi boca salía algo diferente que decía, pero esta vez va a ser diferente. Pero esta vez porque Dios lo ha dicho, pero por esta palabra yo camino, pero yo voy en nombre del Señor. Y cuando yo cambié esa mentalidad, todo se empezó a tornar diferente. Y el Señor me decía por estos días, estos son los peros que valen la pena para mí, que dan buen fruto, que cambian el resultado de las cosas. Hay unos peros que salen de nuestra carne, de nuestra humanidad o de nuestra debilidad y solo obstaculizan el mover de Dios. En cambio hay otros peros como los de Pedro, como el ejemplo que les acabo de dar, que activan el corazón y el poder de Dios a nuestro favor. Lo motiva a Dios a desatar eso en lo que decidimos creer, eso por lo que esta vez decidimos accionar. El Señor hoy traiga convicción a tu corazón, que el Señor te lleve a soltar esas emociones, esos sentimientos, esa impotencia porque no has logrado las cosas y esta palabra levante tu espíritu, levante tu ánimo, te lleve a levantarte una vez más. Allí donde esto que estás sintiendo represente el estar lavando las redes, el estar desanimado y le permitas a Él venir a entrar en tu barca, a entrar en tu situación, a entrar en tu corazón, a entrar en esa circunstancia, en esa situación adversa, para que a partir de hoy los resultados sean totalmente diferentes, para que a partir de hoy puedas empezar a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida, para que a partir de hoy puedas ser testigo en tu vida del disfrute de la voluntad de Dios, de esos planes de prosperidad, de todo lo bueno que Dios tiene para ti. Dios los bendiga.